Que el Señor les continúe bendiciendo. Damos gracias al Señor por esta mañana, por un día más que nos permite estar aquí, poder estar delante de su presencia, dándole gloria, honra, alabanza y exaltación. ¿Saben algo? Estemos muy presto a lo que el Señor quiere hacer con cada uno de nosotros. Ese sentir que hablaba el hermano Luis Henry, el Espíritu Santo estaba triste antes de que él lo dijera. Yo estaba en ese sentir. Mis amados, mis amados, si el que nos ayuda, si el que nos levanta, el que nos fortalece, el que nos va a entregar a Cristo en las nubes, lo tenemos triste, ¿qué de nosotros? Tenemos que pellizcarnos con eso, mis amados. Buscar siempre entonarnos con el Señor, con el Espíritu Santo. Puede ser que algunos tendrán en poco lo que se dice, puede ser que otros lo valoren, pero eso debe generar compunción, que le pueda compungir a uno el corazón, porque no es cualquier persona en la que usted y yo estamos entristeciendo. Ojo, es al Espíritu Santo de Dios. Había una mujer que se llamaba Catherine Kuhlman, la denominaban amiga del Espíritu Santo. Y en una de sus predicas decía, no entristezcan, gritaba, casi que gritaba, por favor, no entristezcan al Espíritu Santo. Esta mañana no pero sí quería hacer esa parte de que el Espíritu Santo tenemos que tenerlo alegre en nosotros, poder tenerlo en esa armonía con nosotros, en esa comunión, como dice la palabra. Vamos a ir a la palabra aquí en Hebreos capítulo 12. Verso 1. Hebreos capítulo 12, verso 1. ¿Ya llegaron? Dice la bendita y santa palabra del Señor. Dice, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan gran nube de testigos, despojémonos de todo peso del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Vamos a tocar más ese texto. Se ha venido hablando sobre lo que tiene que ver con ¿qué? ¿Quién me dice que cuáles han sido los temas? Los temas que hemos venido hablando. ¿Aló? Mis hermanos, hemos venido hablando de las disciplinas espirituales. Y si usted, con mucho respeto, no me contesta de pronto lo que estamos preguntando, quiere decir que no hay disciplina. Porque la disciplina en todos los casos, en todos los aspectos de la vida, tiene que haber disciplina. ¿Sí o no? Usted tiene, para ir a trabajar, ¿qué tiene que ir a hacer? ¿Cumplir un horario, sí o no? O usted puede llegar a la hora que quiera. Los que trabajan, los que tienen empleo fijo. Un ejemplo, si entran a las 8, ¿pueden llegar a las 8:10? Antes de las 8, dice la hermana Patricia.
En todo tenemos que tener una disciplina. Y si vamos, por ejemplo, a donde el médico, si la cita médica es a las 7 de la mañana, usted tiene que llegar a las 7:10, como mínimo a las 6:30. Porque toda disciplina tiene un sacrificio. Y vamos a hablar sobre lo que tiene que ver con la disciplina, diferencias entre las disciplinas naturales y las disciplinas espirituales. Y voy a enfocarme en un punto, en la primera, que tiene que ver con las disciplinas de un deportista. Un deportista debe entrenarse para su carrera, primero conocer las reglas y comprometerse consigo mismo y con sus patrocinadores para poder estar al tanto de esa competencia. Estamos hablando de un deportista, especifiquemos, por ejemplo, en el área del fútbol. Cuando un equipo de fútbol se prepara para una competencia, ellos no entrenan cada día de por medio, no entrenan cada 8 días. ¿Entrenan qué? Todos los días. ¿Por qué se debe entrenar? ¿Cuál es la razón de entrenarse? La razón de entrenarse es que se debe estar al tanto de la competencia. Yo me acuerdo en un momento cuando yo hacía deporte, ahora ya casi dejé de hacer deporte, la verdad, y me levantaba todos los días a las 5 de la mañana. Pero, ojo, tenía mi tiempo devocional y mantenía con el reloj así. Ay, que no vayan a las 4:40, me paraba, me arreglaba y me iba a hacer deporte 1:30. Y posiblemente algunos pudieron ver los resultados de la disciplina. Entonces le decían a uno, uy, el hermano Luis está bien, se ve bien. Y algunos le podían decir coloquialmente, como dice, está interesante. Pero eso, algunas cosas que el ego se lo sube a uno, porque uno levantando pesas, haciendo piernas, haciendo espalda, haciendo una cosa, haciendo la otra, pues se le ven los resultados, porque es la disciplina que había adquirido. Pero ¿cómo estaba mi vida espiritual? Mi vida física iba así y mi vida espiritual iba así. Entonces me tocó que hacer un día un alto en el camino. Dije, bueno, ¿qué estoy haciendo? El devocional lo paro, le pongo como si fuera un machete. Pero lo físico, no. Porque de hecho, además de que hacía deporte todos los días, jugaba fútbol los fines de semana. Entonces yo creía que estaba muy bien y me sentía bien físicamente, pero espiritualmente no me sentía bien. Entonces, los ejemplos de las disciplinas naturales, que son las deportivas que les estoy hablando, hay un primer punto que es cuando el deportista enfocarse al objetivo. El primer punto es enfocarse al objetivo, que es la competencia que uno tiene. Yo en ese momento, cuando le estoy hablando de lo personal, no me estaba enfocando de pronto en decir, no es que yo voy a correr una maratón, a correr esto, a correr lo otro, no. Me enfocaba en sí mismo. Y para decir, bueno, entonces para poder hacer deporte el fin de semana, jugar fútbol, entonces mi preparación yo la veía que me enfocaba en la semana, que era el objetivo de estar bien. El segundo punto es abstenerse de algunos alimentos y de algunas prácticas cotidianas. El deportista siempre tiene que tener una cadena de alimentos. Eso le hacen a uno, a mí por ejemplo, yo fui
a donde una persona que vendía suplementos deportivos y me, me, me dio una lista. Dice, usted tiene que hacer esto. Incluso hasta me suministró unas pastas, me suministraba unos suplementos para poder tener esa fuerza, ese vigor y no poder uno descompensarse en el momento de hacer la actividad. Y también me decía, pero usted tiene que comer en el día 7 veces. Para muchos le dice, pero era algo muy, muy racional, ¿no? No era de comer esos barcos que cuando uno dice comer, está pensando en esos barcos, ¿no? No, eran comidas muy, muy equilibradas, muy puntuales. Por ejemplo, en la mañana tenía que tomarme un batido antes de irme para que no me fuera a descompensar. Cuando llegaba, tenía que comerme unos 4 o 5 huevos cocidos, dice mi esposa, cocidos. Y después, por ahí, tipo, eso más o menos cuando llegaba, no era 7 de la mañana. A las 9 de la mañana tenía que comerme el desayuno. Al mediodía, almorzar. Eso de las 2, 3 de la tarde, comerme algo y antes de la comida y así sucesivamente. Te daba casi 7 comidas al día. Pero usted decía, eso es mucho. No, porque cuando uno hace la actividad deportiva, lo que tiene, todo ese esfuerzo le hace hasta falta más. Y importante siempre era la proteína. Siempre decía, no deje la proteína. Era porque era la que le daba a uno como que la ganancia para poder usted hacer la fuerza que tenía que hacer. Ese es lo que estamos hablando de las deportes. Ojo, para que nos enfoquemos. Lo que estamos hablando de las disciplinas naturales. El tercer punto es ejercitar el cuerpo todos los días. Había que ejercitar el cuerpo todos los días. Antes de ejercitar hay que calentar. Había una máquina que los deportistas de alto rendimiento empiezan a entrenar, no trotan, sino que ellos se suben en esa máquina. Y esa máquina a mí me gustaba porque yo era el que me exigía y miraba hasta cuántos kilómetros por hora podía correr en esa máquina. Y me gustaba hacer como dice, el test de esa competencia en sí mismo, en esa máquina, y ese era el entrenamiento antes de ir a tomar otro tipo de elementos para poder estar bien ejercitado, para poder hacer el ejercicio, como dice, la rutina diaria. El cuarto punto es competir. Ese era el objetivo. Siempre, además de enfocarse al objetivo, abstenerse de algunos alimentos y obviamente nutrirse como mandan. El tercero es ejercitar todos los días y el cuarto era competir, porque después de que usted hace todo lo demás, pues el objetivo siempre era competir para poder tener claro pues lo que supuestamente lo que usted está haciendo, pues obviamente desarrollarlo en la competencia. Y por último, siempre es importante el descanso. Estaba hablando de las áreas deportivas, estos puntos, el descanso. Entonces, estamos utilizando estos elementos naturales para ilustrar los fundamentos de las disciplinas espirituales. Tenemos que mirar que el verdadero creyente demuestra la realidad de las disciplinas espirituales en su corazón. Cuando yo verdaderamente quiero agradar a Dios, cuando yo verdaderamente veo que en lo que no estoy dando la talla hacia Dios. Entonces, vamos a ver las acciones que nos ayudan a fortalecer las disciplinas espirituales. La primera es la intención. La intención. Esa intención que yo debo tener para esa disciplina espiritual hacia Dios tiene que nacer de mi corazón. Esa intención
tiene que ser una intención genuina y no tiene que alguien estarme empujando para yo hacerlo. Tiene que verdaderamente eh, haber una decisión, un- una como esa necesidad para yo poder de una manera intencional. Recordemos algo de lo que hace 8 días el pastor nos hablaba sobre las disciplinas en el ámbito espiritual. ¿Cuál era una de esas? Las disciplinas. El estudio de la palabra. ¿Qué más? La oración. ¿Qué más? La adoración, el ayuno y también hablaba de la meditación. Pero hay otras disciplinas, pero vamos a dejar esas para que las tengan presente. Cuando yo me acerco a la palabra, ¿cuál es la intención de que yo me acerco a la palabra? Cuando usted, por ejemplo, va a la palabra, ¿cuál es su intención? O sea, cuando usted viene aquí a la iglesia, ¿su intención cuál es? ¿Cuál es mi intención? Tener presente eso. La intención de verdad tiene que ser genuina a que yo, como me estoy acercando a Dios, estoy a la expectativa que Él me hable a través de ¿qué? De su palabra. ¿Y qué tengo que hacer para ello? Recuerden, les voy a devolverme un poquito. Recuerden que cuando yo hacía mi devocional y hacía deporte, era más mi deseo de pararme rápido allí, que me diera la hora, a estar verdaderamente en lo que verdaderamente edificaba, que era esperar que Dios me hablara. Entonces en nosotros tiene que haber una verdadera intención, una intención genuina, esperar que cuando yo me acerco a la palabra de Dios, yo me acerco a la palabra que Dios me habla a través de su palabra. ¿Y eso tiene que ser con afanes? No. Eso tiene que ser con estar pendiente de que, bueno, a ver, como que dice, bueno, voy a abrir la Biblia y a donde la abra, allí voy a leer. No, tiene que haber una intención que verdaderamente cuando yo voy a leerla, hacer mi devocional, esperar que ¿Dios qué? Me hable. ¿Hace cuánto, mis amados, cada uno, no quiero que me contesten, simplemente que se pregunte, ¿hace cuánto Dios no te habla, no me habla a través de su palabra? Cada uno conteste, cada uno conteste. Pero la intención que tiene que haber en mi vida cuando yo me acerco a la palabra de Dios es que Dios me hable. ¿Cuántos creen que Dios habla? Amén. Amén, Dios habla. Claro que sí. Es que muchos creen que Dios se quedó como que si hubiese quedado en el silencio entre Malaquías y Mateo. O sea, entre Malaquías y el Nuevo Testamento, como que esos 400 años, muchos creen que Dios también se quedó aquí. No, Dios sigue hablando. Cada 8 días al menos a través de la predicación, nos habla. Cada 8 días. Y la pregunta es, individualmente también debe hablarnos. Porque Dios siempre quiere tener esa comunión con cada uno de nosotros. Hablarle a sus hijos. Y en cuanto a eso, incluso hay momentos que Dios, cuando usted tiene esa conexión con Dios, hay momentos que usted llega y Dios le coloca sentires. Dios le coloca, lo inquieta, lo incomoda para una cosa, lo incomoda para otra. ¿A cuánto le ha pasado eso? ¿Sí o no? Y usted puede estar, dice, uy, es que eso no fue casualidad. Por ejemplo, les cuento algo. Yo el viernes estaba en la casa y había llegado de acá de la iglesia y voy a la casa y entonces mi esposa dice, vamos a hacer algo de comer. Y entonces yo tenía que iba a comprar unos plátanos, yo tenía que ir para la derecha y yo no sé por qué, de un momento a otro salí para la izquierda. No entiendo por qué, pero después me di cuenta por qué.
Entonces dije, voy a buscar un enchufe en el camino, ¿no? Voy a buscar un enchufe. Y salí cuando llego a un lugar y me encuentro con un joven. Y ese joven estaba y que iba a recargar Neki, algo así, yo lo escuché. Y entonces me quedo viendo a ese joven y me inquietó. Y le dije, joven, tú sabes que Cristo te ama. Dice, se queda pensando y me dice, sí. ¿Y qué has hecho para ello? Y no, yo voy a la iglesia y tan, sí. ¿Has aceptado a Jesús como tu Señor y Salvador? ¿Has entregado tu vida a Cristo? Y me dice, no, de verdad que yo he ido, pero no lo he hecho. Pero venga, me dijo el joven, venga, déme su número y yo después lo llamo. Y le dije, no, mi hijo, venga, perdónenme. Las cosas que pronto usted va a hacer tienen tiempo. Pero lo que yo le estoy diciendo, hay que sacar tiempo porque no sabe si es la última oportunidad que yo le esté dando. Y él se quedó ya un poquito. No es que tengo que llevar una comida. Le dije, sí, la comida le puede esperar. Pero lo que le estoy diciendo, no sé, no usted ni yo sabemos si aquí usted vaya a la esquina y sea su última oportunidad. Porque la gente hay que hablarle así, mi amado. A la gente hay que hablarle como lo establece la palabra, porque los tiempos de Dios son, esos tiempos hay que aprovecharlos para que esas personas reciban ese milagro de la salvación. Y entonces ese joven ya mermó la afán y me dijo, y le dije, tú deseas aceptar a Jesús como tu Señor y Salvador, pero verdaderamente crees que lo necesitas. Y ahí se quedó pensando un poquito y me dijo, ¿y qué tengo que hacer? Le dije, ahí ya entró a mi campo, ¿no? Dijo, ¿qué tengo que hacer? Ahí le cogí sus dos bibliazos y recibo a Cristo como su Señor y Salvador. Y ahí sí se fue y me fui tranquilo. Entonces después me di cuenta cuál fue la razón por la cual Dios me había enviado de ese propósito. Al que estaba yo pensando, yo me dijo, ya. Entonces vemos cómo Dios nos coloca cuando estamos en esa comunión que quererle agradar, nos coloca en el lugar que Él quiere colocarnos, quiere ponernos. Entonces, cuando estamos hablando de las disciplinas que nos ayudan a fortalecer, las acciones que nos ayudan a fortalecer las disciplinas, la primera que dijimos fue esa intención, que debe ser una intención genuina, que debe haber en nosotros para querer lograr lo que Dios quiere que nosotros nos podamos tener a través de su palabra, que Él nos hable. El segundo punto es la determinación. Otra acción que nos ayuda a fortalecer las disciplinas espirituales es la determinación. Y la determinación es la cualidad de la firmeza en las decisiones que nos implica tener una voluntad resuelta. ¿Qué quiere decir esto? Ahí debe haber una determinación que nos podamos decir que usted y yo, nuestra voluntad se resuelva a decir, yo voy a hacer esto. Así como Daniel propuso en su corazón, ¿no qué? No contaminarse con la comida del rey. Podía hacer y prefería hacer sus ayunos, prefería hacer una cosa, prefería hacer la otra, pero no contaminarse con lo que el rey le ofrecía. ¿Por qué? Porque Daniel sabía que esas comidas estaban sacrificadas, ¿qué? A los ídolos. Entonces él prefería hacer sus ayunos, hacer comer con legumbre, pero no deshonrar a Dios. La palabra de Dios también dice, en Job 22, 28 dice, determinarás una cosa a sí mismo y esta te será ¿qué? Firme. Ese es un texto que a mí me ha marcado la vida. Un día yo pasé por ahí, yo lo había escuchado a alguien, pero un día pasé por ahí, es como cuando usted va a pasar y tan lo jalan. Dije, eso tiene mucho
mucha profundidad. Determinarás una cosa a sí mismo y te será firme. Nosotros en la vida también nos proponemos metas, nos proponemos, hacemos proyecciones, hacemos una cosa a la otra, pero no a veces determinamos para Dios lo que tenemos que determinar. Entonces, ahí está, volvemos nuevamente a lo que tiene que ver la disciplina, la palabra. Cuando me acerco a la palabra, la determinación, la oración. ¿Qué espero yo cuando voy a orar? ¿Qué espero yo? ¿Hablar tanto? ¿Decirle tanto a Dios? ¿O escuchar a Dios? Ese debería ser el objetivo de todos y cada uno de nosotros. No tanto qué es lo que yo le voy a decir a Dios, sino es qué es lo que Dios me va a decir a mí. ¿Es o no es así? Claro que sí, porque es que Dios ya conoce, mire, ni siquiera a usted le ha llegado el pensamiento y Dios ya lo conoce. Es que nosotros nos embolatamos en eso. Dice la palabra, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni el rico en su riqueza. Dice, alábese el que deba de alabarse, en conocer, dice Dios, en conocerme y en entenderme. No es tanto que nosotros, dame, mírame, mis hijos, mis finanzas, mi salud, no, Señor, ¿qué quieres que haga para ti? ¿Qué quieres que yo haga por ti? Señor, aquí estoy, te necesito. Entonces, cuando nosotros nos determinamos para querer escuchar a Dios, vamos a poder tener ya cada día el oído fino. Podemos escuchar, porque recuerde que el diablo también habla, ¿sí o no? El diablo no es mudo, entonces usted puede escuchar qué es lo que viene de Dios o qué es lo que viene de las tinieblas. Así como había una hermana que decía, cuentan pues que decía, ay Señor, aquí está tu fragancia, y cuando escuchaba, por ahí escuchaba, ay, aquí está otra fragancia de una fragancia que huele a azufre. Fuera diablo en el nombre de Jesús. O sea, se le quería mezclar en eso. Y miren lo importante, mis amados, cuando nosotros entramos a esa comunión con el Dios vivo a través de la oración, ¿cómo podemos nosotros ir afinando nuestros sentidos espirituales cuando Dios nos determina también hacer algo? Les voy a contar escuchaba a alguien decir de alguien que una vez el Señor le dice a esa hermana, una hermana, que el Señor le dijo, háblale a ese joven. Ay, Señor, ¿será que ese joven me va a escuchar? Háblale. Ay, no, el joven era amigo del hijo de ella, ¿no? Entonces la hermana dice, ay, no, Señor, ay, no, mañana, que le hables, que le voy a dar la última oportunidad. Y la hermana, ojo, la hermana no escuchó y no habló. Y esa noche, ¿saben qué pasó? Al joven lo mataron. Cuando la hermana se dio cuenta que ese joven lo mataron, se puso la mano en la cabeza y escuchó la voz de Dios. Le dijo, no te vuelvo a hablar, sino por mi palabra. Esa voz audible la perdió porque Dios le determinó algo y no lo quiso hacer. Mis amados, nosotros cuando nos determinamos en las disciplinas espirituales, cuando nos determinamos a querer obedecer a Dios, a estas acciones como le estamos hablando, que nos ayudan a fortalecer esas disciplinas, podemos ser sensibles a la voz de Dios y podemos estar en el momento, en los lugares donde Dios quiere colocarnos. Les cuento un testimonio. Hace casi un mes fuimos, por cierto, fue la última vez que fuimos en la familia. Hace un mes que fuimos donde mi suegra. Íbamos a partir un pastel al sobrino de mi esposa. Cuando vamos llegando, el muchacho va saliendo. Vayan cogiendo el hilo de todo lo que yo le digo. Y entonces yo no me indispuse porque dije, bueno, nosotros vamos a partir la torta al muchacho y el papá se lo va llevando. Bueno, ahí nos quedamos y resulta que estamos sentados en la mesa y a mí no me daba para estar ahí.
Dije, no, yo no me quiero quedar aquí. Y yo me paseaba en la sala y allá hay, donde mi suegra hay una habitación. Dije, no, ahorita me voy a escuchar una prédica o escucho alabanza y me relajo un rato allí y medito en el Señor. Y cuando yo veo como la fiesta como desordenada, dije, no, volví a salir. Pero en la primera yo me había asomado y como pues uno conoce gente por ahí del barrio, no vi a nadie, dije como para hablar. Y en la primera, y en la segunda, vuelvo a abrir la puerta y veo a alguien que viene, dije, voy a conversar con esta persona. Cuando me paro en la esquina, el muchacho se sienta y empezamos a compartir. Le dije, mijo, ¿hasta cuándo vas a esperar al Señor? Mira que el Señor quiere hacer esto contigo. Mira le conté mi testimonio. Mira que yo estuve 9 años descarriado, esto y lo otro. Mira que así como el Señor me dio la oportunidad a mí, te la da a ti, bueno, compartiéndole. Él está sentado en una pared y yo estoy parado y yo en un momento también me dio ganas como de sentarme. Dije, no me voy a sentar. Y entonces, pero yo estoy viendo la cuadra. El muchacho está como así, pues está el hermano Edwin, y yo estoy como viendo la cuadra. Y cuando yo en un momento veo que la gente empieza a meterse a las casas, cuando casi donde está la hermana Rosa, de la distancia donde está ella, el muchacho saca, tiene una pistola 9 milímetros, la tiene en la mano. Y cuando él se acerca un poquito casi donde está el hermano Luis Henry, y hace esto, y apunta al muchacho que está sentado. Lo apuntó, la montó y lo apuntó. Y yo le dije, ay, retrocede, te detienes en el nombre de Jesús. Y el muchacho hizo esto. Le dije, y retrocedes en el nombre de Jesús. Y cuando cogió, dije, uy, la oración. Y salió corriendo. Y hermanos, la gloria es para Dios. Pero miren, algo que me impacta es que yo no me gozo de eso. ¿Sabe qué me gozo? Que mi nombre esté inscrito en el libro de la vida. Eso es lo que tiene que gozarnos. Porque Jesús le dijo a sus discípulos cuando salieron los 70, no se gocen que el diablo caiga como rayo, no se gocen que el diablo caiga, que salga gritando, huyendo. No, gócense que su nombre estén inscritos en el libro de la vida. Eso es lo que debemos gozarnos, mi hermano. Entonces, esa determinación que se nos da y se nos presenta en el momento oportuno cuando estamos conectados con el Señor a través de la oración. Y por último, el tercer punto es la consistencia. La consistencia, Señor. Que Luis avance allí, está contando el testimonio de hoy. Cuando el mismo Espíritu a través de ese joven quería sentar, dice la oración. ¿Qué conozca allí? El diablo sabe que ustedes no, pero que lo entendió. Entonces él entendió, Gracias. Sí, esa parte, pues no quería como darla allí, porque no estamos hablando de la oración. Sí, es decir, si a uno lo coge descuidado, el primero que sale corriendo soy yo. Estamos hablando de un arma. Estamos hablando que está apuntando. Después los pepazos para ahí y los pepazos para acá. Pero tenemos que, mis hermanos, la confianza que tenemos que tener en Dios, en cualquier circunstancia que usted y yo estemos pasando, confiemos en el Dios vivo. No tanto, mis amados, algo que ahorita, hacer un paréntesis, algo que hacíamos ahora cuando adorábamos. La adoración no es tanto que se vuelva un ritual. Mire, casi todas las adoraciones que nosotros cantamos fueron momentos que lo que compusieron esta canción estaban pasando y Dios se glorificó y ¡pum! ¿Qué hay en nosotros? ¿Qué experiencia podemos tener nosotros con un momento de angustia que se nos presente? Un momento de circunstancia, de problema. ¿Qué genuinidad puede salir de nosotros para Dios? Siempre que haya verdaderamente en nosotros, ya que estamos hablando de la parte de la adoración, porque ya en el último punto le he tocado de las disciplinas, la lectura de la palabra, la oración y la adoración, que tenemos la consistencia es el tercer punto que estamos allí, que es la cualidad la consistencia, es la cualidad, es ser estable, firme y coherente. Eso es lo que
Lo que nos da la consistencia es la cualidad de ser estable, firme y coherente. Yo no sé a usted en lo personal, ¿no? Vuelvo y le repito. ¿Qué le pasa, por ejemplo, cuando usted está orando? Mire, cuando nosotros oramos y verdaderamente nos acercamos a Dios a través de su palabra, de la oración y de la adoración, algo tiene que pasar en nuestras vidas. Nuestras vidas no pueden ser las mismas. No podemos seguir siendo los mismos bravucones, no podemos seguir siendo los mismos que estamos con actitudes feas, gritando una cosa, la otra, porque el que se acerca a Dios, Dios lo cambia. Yo creo en eso porque eso lo dice la palabra. ¿Sí o no? Entonces, la consistencia tiene que ser eso. Mire, en lo personal, yo le cuento en lo personal, con mucho respeto. Yo cuando estoy orando, estoy buscando, porque orar no es fácil, buscar a Dios no es fácil. A veces usted pega hace su trasnochada, hace su vigilia, hace sus ayunos, y todo que como que si fuera solo a la basura, como que aguanté hambre. No, a mí en lo personal, vuelvo y repito, con mucho respeto, cada uno tiene, de acuerdo a su manera, como busca a Dios, mira cómo se alinea ese propósito. Pero en lo personal, cuando yo me acerco a Dios, tengo que saber que Dios empieza a cambiar a mi vida. Anoche yo le decía a mi esposa, le decía a mi esposa, ¿usted qué ve de Jesús en mi vida? Y ella se reía. Digo, no, porque es que si el carácter de Cristo no está siendo formado en mi vida, entonces, ¿cuál es la intención de la palabra? ¿Cuál es la intención y la determinación en la oración? ¿Cuál es la consistencia en la adoración? ¿Cuál es, mi amado? Tiene que pasar algo. Tiene que suceder algo. Por ejemplo, a mí en lo personal, Dios me habla mucho a través de los sueños. Y cuando yo en una semana yo no sueño algo que tenga que ver con lo espiritual, yo me pellizco y digo, Señor, que está pasando algo aquí. Algo está pasando aquí. Y tengo que pellizcarme, porque Dios, el Dios que usted y yo servimos, es un Dios vivo y se manifiesta. De una u otra manera, Dios se manifiesta. Entonces a mí me pasa eso, yo tengo que hacer un alto en el camino y decir, bueno, Señor, esta semana no tuve ni siquiera un sueñito que ni que me pellizcara, pues. Entonces yo tengo que revisarme qué está pasando en mi vida. ¿Sí me estoy haciendo entender? Mis amados, eso es lo que tenemos que hacer nosotros en cuanto a lo que nos debe ayudar a esas acciones, a que fortalezcan nuestras disciplinas espirituales, que es la primera que hemos hablado, la intención, esa intención genuina, esa determinación y esa consistencia que tiene que haber en cada uno de nosotros para que veamos verdaderamente cuál es la razón y cuál es el significado, cuál es el motivo por el cual nos acercamos a Dios, a través de su palabra, a través de la oración y a través de la adoración. Importante, mis amados, cuando nosotros, esos tres que lo he tomado como la disciplina, importante también tener ese momento de meditación. Los que promueven la intimidad con Dios. Exacto. Exacto. Amén. Exacto. Esa, como dice el pastor, la claridad, la que promueven, la que usted dice, uy, no, ay, es que yo escuché que tal dijo que Dios pellizca y yo ya sentí mi corrientazo. Entonces, a través de esta disciplina que le hemos hablado, la oración, la palabra, la adoración y la adoración. Entonces, cuando yo ya estoy encaminándome a esas disciplinas y me estoy acercando al propósito, entonces viene, ahora sí, me alineo a lo que Dios quiere, a lo que Dios me ha llamado. Por ejemplo, ¿a qué Dios nos ha llamado a todos?
A todos, ¿a qué nos ha llamado Dios? A sentarnos aquí en la iglesia, a ir a evangelizar, a ser discípulos, a ganar almas para Cristo, a extenderle el reino de los cielos. Para eso nos ha llamado el Señor. Pero usted y yo vamos a entender eso cuando nos aniliamos a estas disciplinas. Por eso muchas veces ni siquiera lo entendemos. Incluso hay gente que viene y tampoco entiende por qué está allí. Pero cuando usted verdaderamente entiende que usted no le va a servir al pastor, no le va a servir al hermano Luis, no le va a servir a los hermanos del CODIR, no, usted le va a servir es a Dios. Que donde usted está metiendo su bibliazo, Cristo le ama, arrepiéntase, que Cristo viene, que pam y pim. Mi hermanos, la otra vez, por la gracia de Dios, aquí en la esquina, vino un señor a dejarme unos documentos cuando el Señor puso una palabra en mi corazón. Él ya se estaba yendo. Le dije, venga, le saqué un tratado. ¿Usted sabe que Cristo le ama? Ahí me dijo, explícame eso. Y pim, 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 pim. Y Dios puso una palabra también en mi corazón. Dios te ha librado de la muerte. Dijo, ¿cómo así? Vení, ¿cómo así? ¿Vos por qué me estás diciendo eso? Porque es lo que Dios está colocando en mi corazón. Dijo, oye, digo, ¿por qué sabes eso? Dios lo está colocando en mi corazón, yo no sé de tu vida. Dice, uy, es que con ustedes son dos personas que en esta semana me han dicho lo mismo, igualito. Dijo, no es casualidad, varón. Hay que aceptar a Jesús como su Señor y Salvador. No sabe, mis amados, hay que ser atrevido para ganar las almas. El diablo no tiene escrúpulo para que las almas se pierdan, pero nosotros a veces somos muy exclusivos para no, Señor, dígale, no, usted, quién sabe si en la esquina usted lo maten. De una hay que meterle el dedo al ojo a la gente para que la gente se pellizque. Entonces, venga, mijo, tan la oración de fe, ahora sí, vaya tranquilo, yo me vine tranquilo, incluso hasta los hermanos esperándome acá de evangelismo. Bueno, me voy tranquilo. En estos días, yo invite al muchacho, el Señor, invítelo a la iglesia. Y yo, digo, tranquilo que yo voy a ir. Y en estos días, para la gloria de Dios, me mandó una foto. Me dijo, acá me estoy congregando. Gloria al Señor. Me mandó una foto y me dijo, acá me estoy congregando. Y yo veía si era algunas iglesias que no profesan el nombre de Cristo. Entonces dije, este es cristiano. Entonces ya estoy tranquilo. Porque no fue en vano ese esfuerzo. Mis hermanos, es eso cuando nosotros queremos enfocar al propósito. Pero tenemos que pellizcarnos, mi amado. Dios no va a hacer lo que usted y a mí me corresponde hacer. No lo va a hacer. Dios no lo va a hacer. Dios dice, Dios nos pone para que nos levantemos a orar. Si usted verá si se quiere levantar. A veces le coloca la orinadita, a veces le coloca que una cosa, que la otra, que el sonido, para que usted se levante y va al baño y antes ronca más de lo que está roncando. Ay, Dios mío. Pero bueno, lo que les quiero decir, mi amado, en esta mañana es que Dios, el Señor, lo que quiere para nosotros es despertarnos. Quiere para nosotros que su presencia esté en nuestra vida. Y también tengamos claro esto, que la evangelización también es una disciplina que todos nosotros tenemos que hacer. No es el pastor, no es el hermano Luis Henry, no es el hermano Luis. Todos. ¿Por qué? Porque es una disciplina. ¿Y sabe por qué a veces nos cuesta no hacerlo? Porque pensamos que el otro nos va a rechazar. Si nosotros mismos que nos estamos rechazando. Cuando usted piensa que el otro que le va a usted va a decir, Cristo le ama, tiene un plan maravilloso para su vida, hablarle del amor de Dios, cuando usted mismo es el que crea esa barrera. Hay gente que está así deseando, anhelando
que usted y yo le demos una palabra. El cambio del mundo, el cambio de Colombia, el cambio de Cali, el cambio de esta comuna, el cambio de esta cuadra, no va a venir por el presidente Petro, no va a venir por programas sociales, no va a venir por la gobernación del Valle, no va a venir por la alcaldía de la ciudad de Cali, no va a venir por la Junta de Acción Comunal, va a venir por la iglesia. Las familias van a cambiar si usted y yo nos proponemos a determinarnos a esa disciplina del evangelismo y decir, bueno, voy a ganar almas para Cristo. Nos determinamos para eso. Vamos a ganar almas para Cristo. Pero hay algo importante, que todo esto lo logramos con la ayuda del Espíritu Santo. Porque si el Espíritu Santo está contristado, no vamos a poder entender ni siquiera de lo que yo les acabé de hablar. El Espíritu Santo es el que nos ayuda en la tarea. El Espíritu Santo es el que nos acerca a Dios. El Espíritu Santo es el que nos enseña a orar. El Espíritu Santo es el que nos enseña a adorar. Por eso muchas veces nos cuesta cuando la gente dice adoren y le quitan la muletilla. La muletilla es el himno o la canción que usted está escuchando. Y ahora adoren sus propias palabras y nos embolatamos. ¿Saben por qué? Porque no hay comunión con el Espíritu Santo. Porque cuando hay comunión con el Espíritu Santo, hay esa parte genuina que usted sale en esa palabra, Señor, yo te amo no por lo que me das, por lo que eres. Dios, eres excelso, eres alto, eres sublime, eres todopoderoso, eres el gran yo soy, eres santo, santo, santo. Empieza esa genuinidad a salir, a brotar de su corazón, no de su mente, es de su corazón, porque Dios anhela y desea que lo que nosotros hagamos, lo hagamos de corazón. Y por eso muchas veces hay cosas que no recibimos porque las hacemos de solamente de intenciones y no verdaderamente que salen de nuestro corazón. Inclinemos nuestro rostro allí.